¿Qué tal amigos y seguidores del canal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y en el video de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que a lo mejor no conoces, el mecanismo de mi en la flauta transversa. Si no sabes de qué hablo y nunca has tenido información sobre qué es el mecanismo de mi, es algo que sin duda va a llamar tu atención y te preguntarás seguramente si vale la pena o no adquirir una flauta con este mecanismo o quizás revisar la tuya para ver si ya lo tiene incluido. El mecanismo de mi es una forma de fabricación, una implementación en las llaves de tu instrumento que permiten tocar con mayor facilidad la nota mi, el tercer mi de la flauta, el mi agudo, o sea este, con mucha más precisión, afinación y facilidad sobre todo para el instrumentista, ya que en la fabricación original o en la aportación de Theobald Böhm en la flauta moderna no venía incluido este mecanismo y normalmente esta nota, el tercer mi del instrumento, pues tenía estas particularidades que requerían que el instrumentista tuviera un mejor dominio de la embocadura para poder tocar esa nota con facilidad. Lo que hace básicamente este mecanismo es afinar la nota, darle más precisión al momento de su ataque y facilitar, sin depender tanto de la embocadura, su incorporación en las melodías o en los repertorios que estás tocando. Esta modificación la empezó a implementar casi al mismo tiempo Muramatsu y Yamaha, aunque no está muy claro cuáles de las dos marcas lo empezó a hacer primero, pero ciertamente ya es una modificación muy popular que beneficia mucho a los instrumentistas y que generalmente aparece en las flautas de nivel intermedio y o profesional. ¿Qué pasa con esta nota? ¿Por qué es difícil atacar o tocar el mi, el tercer mi de este instrumento? Pues sucede porque es una nota que al hacer la posición notarás que ocupa tanto llaves abiertas y cerradas de este lado de la mano izquierda como de la mano derecha. Ocupa estas dos llaves de la mano izquierda y estas dos llaves de la mano derecha. Pero realmente la sonoridad de esa nota requiere un poco más de espacio de este lado derecho, de las perforaciones que tiene el instrumento en el lado derecho. Entonces el mecanismo de mi consiste en que normalmente cuando tocamos un sol, estas dos llaves están conectadas y bajan al mismo tiempo. Cuando tu flauta tiene como esta, el mecanismo de mi lo que hace es que cuando tocas la posición de ese tercer mi en su registro, esta llave baja individualmente sin bajar esta. O sea, agrega al cuerpo de la flauta la resonancia de esta llave al estar tapada y mejora entonces la facilidad, la exactitud y la afinación en el ataque del tercer mi del instrumento. Por lo tanto, el mecanismo lo que hace es, si te fijas, hay una pequeña conexión acá que puedes identificar visualmente si tu flauta lo tiene, esta patita que está soldada a esa llave que permite la individualización de estas dos llaves y su activación al presionar el mi cuando haces la digitación correcta para entonces proporcionarle esa mejoría o ese incremento de la facilidad o de la afinación al momento de tocarla. En las flautas que no tienen incorporado este mecanismo, cuando tocas la nota de mi, el tercer mi del instrumento, simplemente esta llave no baja y se queda arriba totalmente. Entonces tienes en teoría la dificultad o la complejidad de tocar este sonido. Entonces visualmente, ¿cómo identificas si tu flauta trae incorporado el mecanismo de mi? Porque cuando tocas sol bajan las dos al mismo tiempo, pero cuando tocas el mi del tercer registro se queda arriba de la izquierda, viéndolo desde mi perspectiva, esta, y baja entonces por la conexión de la derecha. Y tendrás esta línea acá que está conectada a esa llave para permitir que cuando haces mi se baje automáticamente y refuerce la sonoridad de la nota. Hay dudas y algunas personas comentan que cuando haces fa sostenido, si tu flauta tiene el mecanismo de mi, dificulta la sonoridad del fa sostenido agudo, de este. Pero realmente lo que sucede es que al ser tan fácil gracias a este mecanismo el mi y lo comparamos con la dificultad natural del instrumento del fa sostenido, da una percepción de que es más difícil el fa sostenido, pero realmente es como es y requiere, al no haber un mecanismo para fa sostenido, digamos, un dominio o una
práctica mejor de la embocadura para que el fa sostenido comparado con el mi, que sí tiene esta ayuda del mecanismo, pueda salir y sonar con facilidad. Si te fijas también, esta flauta y muchas de las flautas profesionales traen estas dos llaves un poco salidas hacia el frente, de esta manera. Esto es para que los dedos cortos o las manos chicas tengan un alcance más cómodo a la posición del sol natural y el sol sostenido y entonces puedan tocar con facilidad. El hecho de que las flautas tengan este sistema de las dos llaves de sol salidas facilita la incorporación del mecanismo de mi. Por lo tanto, es muy común hoy en día que las flautas profesionales o intermedias de buen nivel traen estas dos llaves salidas y no totalmente alineadas como prefieren algunos instrumentistas profesionales, lo cual dificulta o en muchas marcas impide que pueda incorporarse en esa flauta el mecanismo de mi, a menos que lo solicite el artista personalmente y esté dispuesto a pagar más por ello, por tener esa combinación. Pero normalmente es más fácil incorporar el mecanismo de mi en flautas que traen el offset G o las llaves de sol salidas que en las flautas que están completamente rectas. En conclusión, sí es muy bueno tener el mecanismo de mi, te conviene muchísimo porque facilita una nota que tradicionalmente durante mucho tiempo fue difícil o imprecisa. Por ahí tengo un video donde explico, si no tienes el mecanismo de mi, cómo puedes lograr que el ataque de ese mi y su afinación sea un poquito mejor o más cómoda para ti, simplemente incorporando con el cuarto dedo de tu mano derecha esta llave de trino, pero muy poco, ligeramente. Eso ayuda a facilitar el ataque y la afinación del mi cuando no tienes el mecanismo de mi de esta manera, como en esta flauta. Si lo tienes, es una gran ventaja. Yo recomiendo que lo prefieras así y si tienes una flauta, busques que tenga este mecanismo. Esta tecnología no se puede modificar. Si tu flauta no la tiene de fabricación, no hay manera de modificarla ni de implementarla. Tendrías que conseguir un instrumento que sí incluya ya este mecanismo de mi. A veces es por preferencia del instrumentista, hay quienes prefieren tener la alineación de las llaves totalmente recta y no les importa mucho o tienen el nivel de embocadura para atacar el mi sin la ayuda de este mecanismo y así la solicitan, pero regularmente por comodidad y por tranquilidad muchos flautistas hoy prefieren su flauta con el offset G para incluir en su sistema de digitación el mecanismo de mi y entonces tocar esa nota con mayor facilidad. Creo que es toda la información que necesitas. Si tienes dudas, ya sabes, coméntame, hazme tus preguntas y con gusto responderé y estaremos en comunicación hasta el siguiente video.